La disciplina que hoy conocemos como economía se empezó a llamar solo economía, economics, en el mundo anglosajón a partir de finales del siglo XIX, gracias a Alfred Marshall y su libro Principios de Economía. Marshall, que es uno de los padres de la escuela neoclásica de economía y que para mí es el economista liberal más brillante que ha habido. Evidentemente yo no soy liberal, pero he de reconocer la brillantez de las personas. Bien. Él entendía que la economía tendría que tener una capacidad, un campo empírico mucho más acendrado, mucho más cerrado, y tenía que desprenderse de cualquier tipo de contaminación ideológica y por eso y política, por tanto. Y por eso quiso quitar el adjetivo política a la disciplina que antes, durante muchísimo tiempo, desde el siglo XVII, desde que Antoine de Montchrétien escribió el Tratado de Economía Política, se llamó economía política, la disciplina. El problema es que al tratar de hacer Marshall eso, consiguió justo lo contrario de lo que a lo mejor pretendía, y es que nunca el campo de la economía, de la disciplina económica, ha estado tan lleno de ideología como desde que Marshall trató de despojar a la economía de su adjetivo política. Yo, sin embargo, reivindico que la economía es política porque la economía es economía política. De la misma manera que para los griegos la economía era la gestión de la casa, la gestión de la propiedad, la economía doméstica, la economía como disciplina del conocimiento para la gestión de los recursos de una sociedad que pueden ser tanto abundantes como escasos, la tercera pregunta se dedica a eso, es la gestión de la sociedad política y por tanto es economía política o economía nacional, que es el término que utilizan en Alemania. Nationaleconomie es el término que utiliza en Alemania históricamente la disciplina para determinarse. Y yo defiendo que la economía, más que una ciencia propiamente hablando, con Diego hablé de esto en el primer encuentro que tuvimos. Me imagino, porque Diego tiene esto bien marcado, lo dice continuamente. Claro, la economía no es una ciencia en el sentido en que lo pueda ser la termodinámica, la mecánica clásica, química, biología, o la química, etcétera. Ni la biología, por supuesto, aunque bueno, también la biología tiene sus problemáticas, pero pero una cosa es que la economía o la politología o la psicología o la antropología o la historia o no sean ciencias en el sentido estricto de la palabra, y otra cosa es que no tengan, como diría Gustavo Bueno, franjas de verdad en su campo que hagan que algunas subdisciplinas o algunas subpartes determinadas de esas disciplinas sean más empíricas que otras. Evidentemente eso ocurre. Lo que ocurre es que estos campos de las ciencias sociales tienen muchísima dificultad en cerrarse, en tener un cierre categorial, en el sentido de bueno, y por eso están en continua dialéctica con otras disciplinas y a veces se ven contaminadas de ideología o de ideas de otra disciplina. Yo considero que, por ejemplo, la economía política desde Marshall y particularmente a través de los neoclásicos y de la escuela austríaca está tremendamente contaminada de psicología y de filosofía idealista y de subjetivismo puro y duro. De hecho, a mi juicio, hay bastantes conexiones entre la teoría de la utilidad marginal y la teoría de los estímulos psicológicos o psicofísicos de Weber y Fechner del siglo XIX. Y al mismo tiempo, lo que ha conseguido la idea antropológica de hombre de los defensores de la utilidad marginal, que es básicamente el Homo economicus, es, como diría Max Weber, haber transformado al sujeto económico en una suerte de sujeto contable que está constantemente haciendo un balance de costes y beneficios, de placer y de dolor, que diría Jevons, a través de sus actos en economía. Y por eso Jevons decía que la economía era la disciplina del placer y del dolor. Marshall decía que la única manera para medir el placer que le puede permitir a una persona conseguir una determinada mercancía, es decir, el grado marginal de utilidad, es el precio que estaría dispuesto a pagar por algo. Pero claro, ¿cuál es el problema de ese aserto? Que es imposible saber cuánto estaría alguien dispuesto a pagar por algo. Tú solo puedes saber aquello que efectivamente pagas por ese algo. Porque a lo mejor tú por un carro, por un auto, podrías pagar un dólar. Sí. ¿Por qué no? Pero no, hay unos precios que no dependen de ti porque oscilan alrededor del precio de producción y del coste de producción, y al mismo tiempo se tiene que
los precios son oferta y demanda, pero la demanda no tiene por qué intervenir en absoluto en la utilidad marginal, sino que es puro efecto precio, o sea, efecto sustitución más efecto renta, o sea, cambios en la renta del consumidor y en el desarrollo de las fuerzas productivas y ver cómo se conjuga eso, porque yo no niego que los precios comerciales sean oferta y demanda, lo que niego es que la utilidad marginal determine la demanda, incluso sobra dentro de la explicación de los precios. Y de la explicación, por tanto, de la demanda. Yo creo que la demanda se puede explicar en un sentido materialista sin recurrir al idealismo de la utilidad marginal. Y el problema, a mi juicio, es que la economía es una disciplina que al mismo tiempo es invasiva de otras y que se ha tomado como una suerte de... Esto ya lo estudió Marx, por eso el título El Capital, crítica de la economía política. La economía, esto a Diego le va a encantar, la economía se ha convertido, a mi juicio, en una suerte como de nueva alquimia, de nueva disciplina que es capaz de explicarlo absolutamente todo, al mismo tiempo que los economistas tienen siempre todos muchísimo prestigio social, mediático, etcétera, y muchas veces parece ser que tienen la llave para resolver todos los fenómenos. Eso es falso. Una de las claves que determina por qué la economía política no es una ciencia en el sentido antedicho es la cantidad de escuelas que tiene. Es decir, tú no verás en termodinámica ni verás en astrofísica escuelas. O no verás en química escuelas. Claro. Sin embargo, en la economía fórmulas, vas a ver trabajo de verdad, o sea, metodologías, experimentos, no verás escuelas como tal, ¿verdad? No verás escuelas ni verás modelos estáticos que son incapaces de entender el dinamismo de la sociedad, o verás ideas tan peregrinas como la de la mano invisible, las del orden espontáneo de los mercados, la del grado último de satisfacción que hace correr marginalmente la derivada matemática de un bien determinado cuando tú consumes la última unidad de ese bien en un stock. Eso es la utilidad marginal. O sea, es pura metafísica, la verdad. Sí.